Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion, Hoy Callaré. Hoy traemos para todos ustedes un nuevo estudio semanal de la Parashá Bad Midbar, que quiere decir en el desierto de. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Esto está en el capítulo 1 de Números hasta el 4. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Primeramente empezamos en el capítulo 1 con el primer censo en el desierto. El capítulo 2, disposiciones para acampar y partir. En el capítulo 3, institución y funciones de los Kohanim, los levitas. Y en el capítulo 4 hasta el verso 20, segundo censo de los levitas. Como es habitual, vamos a empezar a leer la escritura. En el libro de Números, capítulo 1, y empieza así: Bamidbar. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Mizraim, estando en el desierto de Sinaí, habló el Eterno a Moshe en la tienda de reunión, diciendo: Levantad censo de toda la asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza. De 20 años para arriba, todo el que pueda entrar al ejército en Israel, tú y Aarón los alistaréis por sus ejércitos, y un varón de cada tribu, cada uno cabeza de su perspectiva casa paterna, estará con vosotros. Bien, vamos a dar una explicación sobre esto. La palabra hebrea que ha sido traducida aquí como desierto es Idbar, que significa estepa, desierto, conversación, y viene de la raíz dabar, que significa hablar, conversar. La palabra midbar no significa desierto literalmente de la palabra castellana la cual conocemos.
la cual denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación, sino más bien algo como una estepa, que es una llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Así que un midbar es un lugar inhabitado con pocos árboles donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los Bene Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de la tierra de Egipto, los cuales podían sobrevivir en el midbar, en la estepa, o en el desierto también le podemos decir. La Torá no dice que los animales comieron el maná, así que tenía que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el desierto, según Números 32:1. Nuestra mentalidad occidental nos muestra un lugar seco, sin vida, pero como ya he citado antes, los animales comían pasto en el desierto. También las cuevas que se pueden encontrar son adecuadas para los rebaños para cobijarlos durante la noche. En la vida rutinaria de los pastores era habitual este hecho, guardando a las ovejas de los depredadores. El pastor protegía a sus ovejas, y aquí viene cuando Yeshua hace la cita bíblica en Yohanan capítulo 10, del 1 al 18, que él dice que yo soy la puerta. Vamos a leerlo. Juan 10, del 1 al 18. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Además, sus ovejas las conoce por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bien, como todos sabemos, Yeshua será el pastor de las ovejas de Israel, el gran pastor, tal y como está escrito en Ezequiel, capítulo 34, 23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Él será mi siervo, David, él las apacentará y será su pastor. Como he dicho antes, Yeshua es la puerta de las ovejas. El que no pasa por Yeshua HaMashiach no tiene el derecho de dirigir a las ovejas como el Padre le ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que falsos maestros que no son de Yeshua dirijan nuestras congregaciones. Nuestras comunidades israelitas tienen que tener un solo pastor, y su nombre es Yeshua HaMashiach. También implica que ninguno de nuestros líderes pueda apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él, o que él tenga discípulos por esto. No llamamos a nuestros líderes rabinos, porque, como bien dijo Yeshua, solamente él tiene el derecho de ser rabino y tener sus discípulos. Nos apoyamos en Mateo 23:8, donde Yeshua lo dejó muy claro. Nosotros no tenemos el derecho de tener discípulos nuestros. Cuando hacemos discípulos de todas las naciones, y no los hacemos discípulos nuestros, sino de nuestro rabino Yeshua HaMashiach. Nuestro Mashiach Yeshua ha recibido todo el poder del Padre para regir sobre los seres vivos en el cielo y en la tierra. Esto está en Mateo 28, del 18 al 20. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer también Hechos 20, 29, 30,
Dice así: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y de que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Saulo de Tarso avisa a los nuevos creyentes, advirtiéndoles de las cosas venideras en este sentido, algo que hasta el día de hoy sigue sucediendo tristemente en las comunidades y grandemente en el mundo cristiano, donde son arrastrados al gobierno eclesiástico de una forma idolátrica. Volvemos a nuestro midbar, a nuestro desierto, donde normalmente está fuera de la ciudad y se puede hablar en privado, sin que nadie te oiga, y tener conversaciones edificantes espirituales, las cuales te ayudarán a encontrar al Dios verdadero, al Elohim de Israel, sin ser molestado, tal como nos lo dice Oseas en el capítulo 2, verso 14. Así dice Oseas: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. La pregunta es: ¿por qué Adonai llevó a Israel al desierto? Pues la respuesta la acabo de leer: para seducirla como su novia amada, con su palabra, y hablarle al corazón, para entregarla la ketubá, el pacto matrimonial. Muchas veces cuando pasamos por el desierto no lo entendemos y lo vemos como algo malo, como si el Eterno ya no nos amara, pero es todo lo contrario. Él nos lleva a situaciones extremas para que aprendamos a depender de Él. Esto es un concepto básico y sencillo, el cual te ayudará a ser elevado espiritualmente. En el verso 2, esta fue la cuarta vez que los hijos de Israel fueron contados. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto, según el libro de Éxodo, capítulo 1 al 5. La segunda vez fue cuando salieron de Egipto, en el capítulo 12 de Éxodo, verso 37. La tercera vez fue en el desierto antes de la construcción del tabernáculo. Y en Éxodo 30, del 11 al 16, aquí tenemos es cuando el Eterno ordena que serán contados una vez más. Rashi nos da un punto de vista y él se deleita en los hijos de Israel de esta manera. Parece ser que el Eterno le gusta contarlos vez tras vez. En Rosh Hodesh, el primer día del mes, la luna nueva, el Eterno ordena que se hiciera este censo. Según Números 10, 11, en el mismo día 20 del mismo mes, tenía que partir del lugar donde estaban. Así que tenían menos de 20 días para contar a todos los varones de 20 a 60 años, los cuales estaban en edad militar para entrar en los ejércitos del Dios de Israel. En menos de 3 semanas habían terminado todo el trabajo del conteo. Además, según el libro de Números, capítulo 9, 11, los que no habían podido sacrificar el Pesach durante el primer mes, lo podían hacer el día 14 del segundo mes, lo que llamamos en el mundo hebreo Pesach Sheni, el segundo Pesach. Este segundo Pesach es llamado así porque es posible que habían terminado todo el censo antes del 14 del segundo mes. Cada jefe tenía que esforzarse tremendamente para contar los miembros de su tribu. El Rosh, el cabeza, Rosh Mishpachá, supongamos que tenían que hacer el conteo con 10 días. Entonces, Naxón, el jefe de la tribu de Yehudá,
Tenían que contar casi 7.500 personas por día para llegar a los 74.600 que comprendía su tribu. Esto era algo impresionante. En Israel no hay lugar para la pereza. La ociosidad es el abono para el pecado. Tenemos que estar siempre diligentes y listos para lo que el Eterno nos envíe a hacer. El verso 3 nos habla de los varones mayores de 20 años aptos para salir a la guerra. La palabra que se utiliza aquí, hebrea, es savá, que significa ejército. Esta palabra no implica solamente que podían salir a hacer guerra, sino que estaban organizados como un ejército. La misma palabra que se usa para las estrellas que son llamadas el ejército del cielo, según Génesis 2.1, en Israel solamente son contados los disciplinados, los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Adonai. Su Torá y sus líderes no son aptos para ser contados. Tú puedes tener muchos dones, puedes ser muy inteligente, pero si tú no eres capaz de ser obediente a la disciplina de Adonai, no eres contado dentro de sus ejércitos. Así que el Eterno no cuenta con los indisciplinados. En las comunidades de los santos es necesaria la disciplina y el orden. Lo vuelvo a repetir. En las comunidades de los santos es necesario el orden y la disciplina. Si esto no es así, el pecado abundará. Empezará a bajar el nivel de santidad, dejando de dar importancia a los mandamientos de Adonai. Esto yo lo he visto con mis propios ojos. Esto llenará al pueblo de desorden y confusión en las congregaciones. Y aquí Rabbi Shaul nos dice algo sobre esto. En 1 Corintios 14, 33 al 40, así dice Saulo de Tarso. Porque Elohim no es de confusión, sino como en todas las congregaciones de los santos, pero que todo se haga decentemente y con orden. En el verso 4 del capítulo 1, la palabra hebrea que ha sido traducida como jefe es rosh, que quiere decir cabeza. La cabeza está por encima del resto del cuerpo y tiene la función ¿de qué? De dar órdenes. Tiene el control sobre todo el cuerpo. Los líderes son puestos por encima del pueblo para dirigir, tal como está escrito en Mateo 24, del 45 al 47. Así nos habla Yeshua sobre esto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? ¿Quién es? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. El verso 5 del capítulo 1 dice así. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros de Rubén, Elisur y de Sedeur. Vemos cómo los jefes son designados por nombre, para que todo el pueblo sepa quiénes son los que han sido destinados, los cuales tienen el liderazgo. Solo hubo un jefe para cada tribu, un rosh, una cabeza, un jefe, un líder. No puede haber dos jefes en una administración adecuada. Un cuerpo con dos cabezas no es correcto ni saludable para cualquier comunidad en el Mesías. Esto podría causar división y alterar los sentidos verdaderos del cuerpo de nuestro Adón Yeshua.
El verso 20, seguimos con él. En cuanto a los hijos de Rubén, primogénito de Israel, echa su genealogía, según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente cabeza por cabeza de todos los varones de 20 años arriba, todos los actos para el ejército. Rubén aparece primero en la lista como si fuera primogénito, aunque él había perdido su primogenitura, según el libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Su arrepentimiento le devolvió el derecho de ser nombrado primero en las listas de las genealogías. Tengo que explicar algo para que entendamos la verdad bíblica, cómo Adonai creó al hombre y su responsabilidad espiritual y moral, la cual empieza a los 13 años y la mayoría de edad civil a los 20. Aquí en Occidente, a los 13 años los llamamos adolescentes, hasta los que pasan los 19, 20 ya empiezan a ser, entre comillas, adultos o jóvenes. Pero esto en Israel no es así. La niña ya con 12 años empieza a ser una mujer, tanto con su responsabilidad espiritual, y el niño a los 13. Y empiezan a servir en la comunidad, en las sinagogas y lugares de reunión, como un adulto, los cuales van aprendiendo poco a poco. Seguimos con el verso 23. Los enumerados de la tribu de Simón fueron 59.300. La tribu de Simeón perdió el 63% de su población en el censo que se hizo 38 años después, según Números 26. Esto sucedió a la plaga que vino por causa del pecado con las mujeres madianitas. Todos la recordamos, ¿no? A consecuencia de este mal ejemplo de uno de sus jefes. Números 25, 6 y 4 nos lo relata. Esto nos enseña acerca de la importancia del impacto del ejemplo de un jefe en la comunidad. Un jefe es un líder, es tener una gran responsabilidad en el ser humano. El ser humano normalmente quiere la gloria, pero esto tiene un precio delante de Elohim, y es vivir en santidad. Sea en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo, donde el Eterno te haya puesto, te exigirá la responsabilidad como cabeza en todo momento. Seguimos con el verso 51 que dice así: y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. La palabra hebrea que ha sido traducida como extraño es zar, que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Esto nos enseña que a partir del pecado del adulterio espiritual con el becerro de oro, los hijos de Israel fueron considerados como hijos ilegítimos, excepto, ¿quién? La tribu de Leví, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado, no habían participado del pecado del becerro de oro. Esto, creo yo, nos debe hacer reflexionar de quiénes realmente se pueden acercar y ministrar las cosas santas de Adonai. No estamos hablando de cualquier cosa. Como dice Adonai, el extraño que se acerque a mi tabernáculo morirá. El verso 52 dice así: y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos.
La bandera de cada tribu representa una identidad. Cada persona se identificaba con su bandera. Y cada uno tenía que relacionarse con su bandera, con su tribu. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así, las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo en particular de cada tribu. Dentro de la identidad general que uno tenga, como todo el pueblo, es bueno tener también una identidad tribal. Una tribu constituye una agrupación limitada dentro de la nación y es más grande que una familia. Hay algo que sucede en las congregaciones que es llamado el individualismo y el colectivismo. La pregunta es, ¿cómo podríamos solucionar estos dos puntos extremos? Una persona espiritualmente inmadura solo piensa en sí misma. No ve más allá de su nariz. No tiene amor por el prójimo. Una persona espiritualmente inmadura solo busca su propia felicidad y se relaciona con otros con el fin de satisfacer sus propios deseos. Busca contacto con otros e incluso puede hacerse miembro de una iglesia, congregación, comunidad, con el fin de que sus propias necesidades sean satisfechas, cumplidas. Pueden ser necesidades tal vez de carácter espiritual, psicológico, físico, económico. Hay mucha gente que va a una iglesia a buscar esposo o esposa. Ojo lo que te estoy diciendo, esto lo he vivido y lo he visto con mis ojos. Este tipo de personas es un niño espiritual que no entiende. Una persona que es espiritualmente madura busca también satisfacer las necesidades de todos los que le rodean, porque ama a su prójimo como a sí mismo. Esta es una de las grandes enseñanzas de Yeshua. Amar al prójimo como a ti mismo. Mucho cuidado con esto. La persona que hace esto está dispuesta a sacrificar de sus propios derechos para llenar las necesidades de los demás, de los hermanos. Esto se llama el amor incondicional, el cual Rabbi Shaul en 1 Corintios 13 nos habla de ese amor agape. Es un amor incondicional, el cual da la vida por sus amigos. Vamos directamente al grano, porque esto tenemos que entenderlo. Así Yeshua lo dijo. Hay que dar la vida, ¿por qué? Por los demás. Esto fue desarrollado por nuestro Rebbe Yeshua en el madero, entregando su vida por todos los pecadores, toda la humanidad. Algo que más tarde lo harían sus discípulos igualmente, investidos del Ruach Adonai. Él es el detonante, el cual impulsa al creyente a no ser individualista, sino a pensar el bien del hermano. Si una persona aprende a considerar la comunidad, la congregación, como más importante que sí mismo, puede llegar a formar, junto con otros que tienen el mismo pensamiento, un cuerpo tremendamente poderoso y potente. El hecho de aprender a trabajar en un grupo es algo muy importante que está desarrollado dentro del reino de los cielos. El Ejad, la unidad, es el punto principal del reino de los cielos. Este principio lo vemos en el libro de Hechos con los Talmidim, con los apóstoles de Yeshua, donde se desarrolla día tras día. El individuo debe buscar el bien colectivo y el colectivo debe buscar el bien del individuo. Es algo recíproco y circular.
para que Israel pueda seguir adelante como pueblo. Los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que se mantenga unido, que sean ejad, y el cuerpo vaya prosperando. El colectivo tiene que preocuparse por los individuos que lo componen. Esto lo vemos en Mashiach Shelihim, en el libro de Hechos, capítulo 2, del 44 al 45, que nos dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartía con todos, según la necesidad de cada uno. Muchas veces queremos recibir bendiciones espirituales y obviamente terrenales, pero no somos capaces de aportar a nuestra comunidad el esfuerzo, la oración, la manifestación física hacia el hermano, la cual es necesaria para que nuestra comunidad se una y con el amor incondicional recibamos esas bendiciones espirituales, como leemos en 1 Corintios 14, 12. Así dice Saulo de Tarso: así también vosotros, puesto que anheláis manifestaciones espirituales, procurad abundar en ellas para la edificación de la congregación. El bien del cuerpo del Mesías es lo que importa de una forma saludable y honesta. Esto ayudará a la unidad y el crecimiento del cuerpo. Vemos que las manifestaciones del Ruach, del Espíritu, no son para exaltación del ser, sino para el beneficio colectivo. La congregación del Eterno será beneficiada cuando hay unidad. Ay de aquel que busca los dones del Espíritu para su propia exaltación o para su propio enriquecimiento económico. Que Dios le libre. Necesitamos cultivar nuestro pensamiento como comunidad, como un colectivo, sin perder la vista de los individuos. Yo me niego a mí mismo por causa del reino colectivo, para que el reino prospere y sea elevado y fortalecido por medio de mi aportación. De esta manera, yo también prospero. No porque busque lo mío, sino lo del reino de los cielos. De esta manera, mi prosperidad dependerá de la prosperidad del reino. En el reino de los cielos, nadie se hace rico a costa de los demás, sino todos nos hacemos ricos porque somos parte de un colectivo rico, que ha aprendido a beneficiar a los individuos según la necesidad de cada uno. Así que un líder tiene que buscar el bien de todos los que están debajo de él. Si él favorece a un grupo de su pueblo, a los grupitos que muchas veces se forman en las congregaciones, ese líder no es apto para ser líder. Continuamos con el capítulo 2, verso 3, que dice así: los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Yehudá. Según sus ejércitos, el jefe de los hijos de Yehudá, Naxón, hijo de Aminadab. A Yehudá le tocó acamparse al oriente del tabernáculo, junto a Isahar y Zabulón. El oriente es el lugar de donde sale el sol, frente de la entrada del Mishkan. Yehudá fue de la tribu predominante de las tres. Aquí vemos que hay una aparición de tres tribus y una de ellas es líder sobre las otras dos. El orden divino es tener un líder para cada agrupación. Hay tres jefes sobre las tres tribus, pero una de ellos está por encima de los otros dos.
Así que el mismo patrón de organización se encuentra en las otras agrupaciones. Verso 10 dice así: al sur estará la bandera del campamento de Rubén según sus ejércitos, el jefe de los hijos de Rubén, Elitsur, hijo de Sedeur. A Rubén le tocó acampar al sur junto a Simeón y a Gad. Verso 18. Al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos, el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. A Efraín le tocó acampar al occidente junto a Menashe y a Benjamín. Al norte, el verso 25 nos dice así: al norte está la bandera del campamento de Dan. Según sus ejércitos, el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai. A Dan le tocó acampar al lado norte junto con Asher y Neftalí. Aparte de contar cada tribu y la suma del pueblo entero, también hay un cómputo de integrantes de cada uno de los 4 campamentos con 3 tribus en cada tribu. Esto nos enseña acerca de la importancia de organizar, apuntar y tener orden en todas las cosas. Seguidamente vamos a ver qué significa cada tribu de Israel delante del trono de Elohim. La visión que tuvo Ezequiel, esa visión que tuvo del trono, según Ezequiel 1:10. Vamos a ver primeramente Yehudá, Rubén, Efraín y Dan corresponde a las 4 caras de los seres vivos angelicales que estaban junto al trono de la gloria, tal y como está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Con esta visión de gloria de Adonai le mostró a Ezequiel en el río Quebar. Y dice así: y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda. Y los 4 tenían cara de águila. Primeramente, hombre, Rubén, Génesis 29:32. Seguidamente, león a la derecha, Yehudá, Génesis 49:9. Siguiente, buey a la izquierda, Efraín, Devarim 33 del 16 al 17. Y por último, águila, la tribu de Dan, una serpiente con alas, Génesis 49:17. Hay una semejanza entre los lugares celestiales y los terrenales, e Israel refleja la visión celestial. Continuamos con el capítulo 3, que nos dice así en el verso 9: darás pues a los levitas, a Aarón y a sus hijos, que les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. Si uno piensa que está entregado al Eterno y no se somete al liderazgo puesto por él, aquí hay algo que está mal. Esta persona está equivocada. La obediencia al liderazgo es correcta siempre que el mismo líder esté en orden delante de Adonai. Los levitas fueron dados por un lado de Aarón, y sus hijos, los sacerdotes, tenían que servir a los sacerdotes. En el capítulo 3, verso 6, nos da esta referencia, pero por el otro lado fueron dados al Eterno. Seguimos con el verso 12 del capítulo 3, que dice así: Adonai dice así: mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos. Esto nos recuerda al pecado del becerro de oro,
donde Israel pecó grandemente con el pecado de idolatría. Y Moshe, al ver esto, hizo un llamamiento al pueblo después de haber fornicado, habiéndose emborrachado y de danzar adorando a este ídolo de oro, donde Moshe utilizó a la tribu de Leví para matar a los idólatras con la espada. En ese día a más de 3000 cayeron. Por causa de esto, Leví tomó la primogenitura, pues espió la ira de Adonai, y esta relación restauró a la tribu de Leví de su pecado, el cual cometió derramando sangre contra el rey de Siquem y todos los varones, según Génesis 49, 5, 7. Capítulo 3, 13 nos dice así: porque mío es todo primogénito en el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Misraim. Consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy Adonai. Los primogénitos pertenecen a Adonai de una manera especial. A pesar de que ya no pueden servir en el templo como sacerdotes, tenemos el ejemplo de Yeshua, que fue el primogénito de Elohim, el primogénito de Miriam y el primogénito de sus hermanos. Él es el primero en todo. Verso 17. Esto pues son los hijos de Leví por sus nombres. Vamos a ver aquí a los levitas, que son la tribu de Leví, por Gersón, Kehat y Merari. De estos 3 hijos de Leví nacieron 3 familias grandes, 3 clanes. Cada clan fue contado por separado y tenía un trabajo específico en el Mishkan. El clan de Kehat fue el más elevado espiritualmente y por eso podía llevar los objetos santos, Kadosh. Moshe y Aarón descendían de Kehat. Vamos a ver la cantidad de hombres levitas que había en estas tribus. Gersón, la familia de Gersón, fueron 7500 levitas, según Números 3:22. Kehat, que era la familia de mayor nivel espiritual, fueron los portadores de los objetos sagrados, 8600 levitas, según Números 3:28, y la familia de Merari, la tribu de Merari, el clan de Merari, 6200 levitas, según Números 3:34. Seguimos con el verso 30 del capítulo 3. El jefe de las casas paternas de los queatitas era Elitzafán, hijo de Utziel. Este Elitzafán, que también fue llamado Elzafán, fue el jefe del clan de los queatitas. Éxodo 6:18 están mencionados los 4 hijos de Kehat, según el orden siguiente: Amram, Yizar, Hebrón y Utziel. Es muy importante que ese fuera su orden de nacimiento. Éxodo 6:21 nos lo dice así: está escrito que Yizar fue el segundo hijo de Kehat, que tuvo a Coraj. Este Coraj fue el que más adelante dirigió la rebeldía contra Moshe y Aarón. Y en Éxodo 6:22 está escrito que Uziel fue el 4º hijo de Kehat. Engendró a Mishael, Elzafán a Sitri. Yizar fue el hermano mayor de Uziel. El hijo primogénito de Yizar fue Coraj. Uziel fue el hermano más pequeño. Su hijo Elzafán llegó a ser el jefe de los hijos de Kehat. El hijo del hermano más pequeño recibió la posición más alta en el clan. Normalmente los mayores son los que dirigen a los menores y nunca al revés. Pero en este caso, el Eterno cambió el orden natural por un orden profético. Por esta razón surgió la envidia en el primo de Coraj, recordamos
lo que sucedió, que probablemente era mayor que el Safán, porque su padre era mayor que el padre del Safán. Estos 300 son los primogénitos de los levitas, que por ser primogénitos tenían que servir en el santuario, y por lo tanto no podían representar a los otros primogénitos. Por eso quedaban 22.000 de los levitas que podrán sustituir a los primogénitos de los Benei Israel. Como está escrito en el capítulo 3, del 41 al 45, dice así: Y tomarás a los levitas para mí, yo soy Adonai, en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los Benei Israel. Verso 45. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas serán míos, yo soy Adonai. El verso 43 dice así: todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, los enumerados eran 22.073. Como los levitas representaban a los primogénitos, tenían que haber una cantidad igual entre los levitas y primogénitos. Los primogénitos de todo Israel, sin contar los primogénitos de los levitas, fueron 22.273. Había 22.000 levitas que no eran primogénitos. Había 273 primogénitos de los hijos de Israel que no tenían levitas quienes los reemplazaran. Por eso los 273 que tenían que pagar el rescate de 5 shekels por cada uno y entregárselo al gran Cohen, Aarón y a sus hijos, según el verso 48. Ahora ya nos vamos al capítulo 4 y empezamos a leer desde el verso 4, que nos dice así: y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul. Y luego colocarán sus varas. Aquí estamos hablando de cuando colocaban encima del Arón Kodesh, del Arca del Pacto, cuando marchaban, la cubrían con este paño de azul. Realmente no se sabe qué fue el animal Tahash, el animal que produjo la piel de marsopa. Según las Biblias de las Américas, también se dice piel de tejones o la Reina Valera. Este animal, que tenía solo un solo cuerno, existía solamente en la época de Moshe. Aquí vemos la referencia que dice un paño todo de azul. Así que el Arón Kodesh, el arca, fue el único objeto que se veía con color azul cuando fue trasladado de un sitio a otro. De esta manera se distinguía a lo lejos y así todo el pueblo de Israel podía seguir este guía. Era una referencia, este color, este paño todo de azul, sabían que era el arca de Adonai y lo seguían. Esto está en Josué 3 al 4. Y dice así: y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Adonai, vuestro Elohim, y a los sacerdotes levitas llevándole, partiréis de vuestro lugar y le seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros, entre ella, una distancia de unos 2000 codos. Está bien claro que el arca simboliza a Yeshua. Siempre va delante de su pueblo. El rostro de Yeshua, el rostro del Eterno, va siempre delante. El arca pasó delante de los hijos de Israel por medio del río Jordán, que representa la muerte y la resurrección. Esto nos enseña que el pueblo de Israel podrá atravesar la muerte y salir con vida por medio de Mashiach, que fue delante y abrió el camino a los lugares celestiales. Capítulo 4, verso 13. Quitarán entonces las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño púrpura. El Midrash hace un comentario que durante el transporte, el fuego del altar fue
cubierto con una vasija de cobre para que no se apagara y no se profanara ese fuego. Tenemos que recordar que solamente se podía encender, tomar los sacrificios con fuego, el cual el Eterno había enviado desde el cielo. Seguimos con el verso 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, verán después los hijos de Kehat para transportarlos. Pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Esas son las cosas que transportarán los hijos de Kehat en la tienda de reunión. Esto es algo muy importante. Y todos vamos a entender y a recordar lo que sucedió con Uzá, con el amigo de David. Y esto fue por realmente no haber leído la instrucción divina, lo cual hubiera ayudado a Uzá. En 2 de Samuel 6, 7 nos cuenta lo que sucedió. Pero cuando llegaron a la era de Nahón, Uzá extendió la mano hacia el arca y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira de Adonai contra Uzá, y Dios lo mató allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Elohim. Seguimos con el verso 16. Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite para ungir. Tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, con el santuario y sus enseres. Eleazar, el hijo de Aarón, tenía el cargo de supervisor, administrador general del trabajo de los demás hijos de Kehat. Y los objetos más sagrados del tabernáculo, la responsabilidad parecía supervisar la carga de los descendientes de Gersón y de Merari. Caía sobre Itamar. Esto está en el capítulo 4, verso 28 al 33. Seguimos con el verso 19. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen al lugar santísimo. Aarón y sus hijos vendrán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga. Los levitas no podían ver los objetos más sagrados, pero los sacerdotes sí, porque estaban en un nivel de santidad superior. Ahora vamos a ver una diapositiva donde Yeshua aparece en esta parashá. Primeramente en el capítulo 1, verso 2, cuando dice, por sus cabezas, todos los que están contando dentro de Israel están conectados con el Gólgota, el lugar de la muerte de Yeshua. El capítulo 2, 3, Yehudá está acampado en la parte oriental donde sale el sol, enfrente a la entrada del santuario. El Mesías viene de la tribu de Yehudá. Él es llamado el Sol de Justicia, según Malaquías 4.2. Entrará en el templo desde el oriente cuando venga por segunda vez. En el 2.9, Yehudá partirá primero. El Mesías, como hemos dicho, va siempre delante. En el 3.12 al 13, los que abren el seno materno, Yeshua es el primogénito, abrió el seno materno de Miriam, según Lucas 2.22, y por ser primogénito pertenece a Adonai de una manera especial. En el capítulo 3.47 hubo un precio de rescate por cabeza.
La Gulgolet, palabra hebrea, que es la misma raíz de Gólgota, hay un precio de rescate por cada persona pagado en el Gólgota. Con la muerte de Yeshua HaMashiach, en el capítulo 4, verso 3, de 30 años arriba, Yeshua empezó su ministerio, el cual publicó a los 30 años. Lucas 3, 23. Capítulo 4-5, el velo de separación, que simboliza el cuerpo de nuestro Adón Yeshua. Hebreos 10:20, fue lo primero que se quitó cuando el campamento iba a trasladarse de un lado a otro. La muerte de Yeshua ha hecho que Israel pueda avanzar de un nivel espiritual inferior a otro superior. 4:16, Eleazar, que significa el ministerio celestial de Melquisedec, sin principio y sin fin, es el encargado de las cosas más sagradas en el santuario. Así Yeshua está encargado de las cosas más sagradas en el tabernáculo celestial. En el 3:47 hubo un precio de rescate, el cual ya hemos hablado sobre ello. Y ya con esto, amados hermanos, nos vamos a despedir. Antes, como es habitual, vamos a hacer una oración. Quiero recordaros que si os ha gustado este estudio, por favor, darle al me gusta, darle al like, y si os queréis suscribir a nuestro canal, pues bienvenidos. Si ha quedado alguna cosa, algo que aclarar, queréis realizar alguna pregunta, por favor, escribirnos un mail y os responderemos lo antes posible. Y ya vamos a entrar en el tiempo de oración. Espero que este estudio haya sido de su agrado y de edificación. Vamos a dar gracias al Eterno y si te quieres unir conmigo, adelante. Bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias por este nuevo día, por tu amor y por tu misericordia. Bendito eres tú, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, que eres santo, 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 que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. Mi Kamoja Ma'elin Adonai. ¿Quién es como tú? Grandísimo en santidad, victorioso, lleno de misericordia y de salvación. Gracias, Padre, Señor, por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra, de estar delante de tu presencia, Señor, de poder leer tu Torá, Señor, de haber sido llamados y hecho parte, Señor, de tu pueblo, de haber sido injertados en el buen olivo, en tu pueblo Israel, Señor, y de haber sido investidos con el Ruach de poder, Señor. Gracias por el sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el que no escatimó en nada, el que dio su vida por sus amigos con un amor totalmente desinteresado. Yo quiero poner este estudio delante de ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que millones de personas lo oigan y puedan recibir la revelación de Yeshua HaMashiach, la luz del mundo. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a todos los que no tienen, a todo tu pueblo Israel, Señor. Tú sabes las guerras que estamos sufriendo, Señor, pues Satanás intenta devorarnos, Señor, intenta descabezar nuestra cabeza, Señor, la cual eres tú, Señor. Pero como dices en el Salmo 83, tú te reirás de tus enemigos. Bendito sea tu glorioso nombre, oh Adonai, Todopoderoso, Dios de los ejércitos celestiales. Akadosh Baruj Hu, te bendecimos y te damos gracias. Toma el control, Señor, de todo lo que está sucediendo. Da sabiduría, Señor, a tus gobernantes, a tus soldados, a las FDI, Señor, y ten misericordia de los secuestrados y de los inocentes, Señor. Da la victoria a tu pueblo Israel, porque como dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, pues tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Tú eres Adonai Sebahot, Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo. Tú eres todopoderoso, eres el Dios de Abraham y de Isaac y Jacob. No te olvides, Señor, de los pactos y promesas que hiciste con los padres.
Quiero darte las gracias, Señor, por poder pronunciar tu santo nombre y que bendigas a cada uno de mis hermanos. Que tú derrames bendiciones, Señor, y que sanes a los enfermos, que liberes al cautivo, Señor, y que seas luz para cada uno de aquellos que quieran conocerte. A ti te damos la gloria, la honra y el poder. Bendecimos, Señor, a toda persona que reciba y que oiga este mensaje. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, pues, amados hermanos, quiero daros a todos las gracias. Un fuerte abrazo desde España. Que tengan un precioso día de Shabbat y que sean grandemente bendecidos por el Eterno. Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Kol Tov.